compañeros, vamos. Muy bien, entonces las páginas que están asignadas para esta semana van a ser 26, 27 y me parece que parte de la 28. Acá tenemos entonces, veníamos desarrollando lo que nosotros generamos dentro de una comprensión lectora. Acá entonces tenemos, dice, el otro punto es el texto. El texto es un elemento esencial dentro de la comprensión lectora. Regularmente les decía la vez anterior que nosotros vamos a elegir los textos de acuerdo a nuestro estilo de lectura, a nuestros gustos, ¿verdad? Por ejemplo, alguien puede decirme que ya leyó, por ejemplo, los libros de Harry Potter, ¿verdad? Y otra persona me diría, a mí eso no me gusta, ¿verdad? Yo leí ya un manga completo, ¿verdad? Una serie. Otro me podría decir, ¿verdad? Que él prefiere leer cómics. Entonces, sobre ello es que nosotros vamos desarrollando algún estilo, pero dentro de estos textos, pues nosotros algunos los recibimos de forma impositiva, que es lo que nosotros siempre hemos mencionado. Nosotros ya tenemos un listado de libros para leer y uno de ellos, ¿verdad? Son los hábitos. ¿Esto cómo surgió? O sea, no es algo que usted haya elegido. Nosotros elegimos las lecturas y ya se las dejamos ahí, ¿verdad? Y vamos a ir leyendo un libro de forma mensual. A nadie se le sugirió, a nadie se le preguntó, ¿verdad? Si quería leer o si quería, en este caso, ¿verdad? Sobre estos temas. Ahí, pues el texto definitivamente es impuesto, pero no por ello significa en un momento determinado que no lo vaya a hacer y que no lo desarrolle de una forma plena. Por ello es que el texto es un elemento fundamental porque algunos lo hacen en una situación, no sé, esporádica, otros lo hacen como hábito, otros lo hacen por superación y otros por entretenimiento. Entonces acá nos dice que la legibilidad que debe de tener el texto, pues definitivamente es importante. Cuando nosotros tenemos, ya sea por vista propia o porque el texto esté mal estructurado, pues ahí vamos a tener problemas. Y aquí automáticamente se puede visualizar, ¿verdad? Se dice, érase una vez una tortilla que hablaba, perdón, que había sido hecha por las manos de una campesina. Y lo mismo dice acá, ¿verdad? Con el niño, pero no se entiende, no se puede ver, no se visualiza claramente. Entonces es ahí donde nosotros hablamos sobre la visualización o legibilidad que debe tener un texto. Un texto que no se entienda, un texto que no se vea, que no se pueda comprender claramente, pues nos va a dificultar como tal nuestro trabajo. Y eso es lo que busca como tal la elección de los textos que nosotros vamos a desarrollar. Dentro de la misma, dice que en este caso los textos van a presentar, ¿verdad? Algún interlineado, alguna letra, alguna situación. Nosotros podemos observar, por ejemplo, en las herramientas de Word, ¿verdad? Que tenemos acceso a un número, tenemos acceso a una fuente y que de esas fuentes, miren, son una infinidad de letras que podríamos nosotros optar, pero ¿cuál elegimos nosotros? Toda aquella que sea legible, que a la persona en un momento determinado se le pueda dar la pauta, ¿verdad?, de entendimiento. Si ustedes se dan cuenta, tenemos ventajas y desventajas, les decía, de estudiar, ¿verdad?, en una función tecnológica, porque ahorita lo que hice fue ampliar mi documento, entonces se me hizo más fácil la lectura. Pero si yo hago esto y le voy a pedir favor a algún compañero que lea, pues definitivamente le va a costar, ¿verdad?, leer desde la pantalla esto. Entonces ahí es donde nosotros encontramos esta situación que nos va a favorecer en un momento determinado tenerlo de forma digital, porque usted no puede ampliar un libro ya impreso,
pero ahí es donde entra esta parte de la función que estamos hablando. Dice entonces, la legibilidad de los textos puede ser material, referida a una forma. Bueno, la letra, el tamaño de la fuente, eh, la forma en que esté desarrollado, esa es una forma. Pero también va a tener una forma lingüística, es decir, el vocabulario empleado. Va a tener un aspecto psicológico según de lo que trate el libro y a qué me induce el libro como tal. Por ejemplo, les decía, si yo voy a leer los libros de Harry Potter, pues no me va a inducir a nada, solamente a establecer un elemento de ciencia ficción. Hasta ahí. Esa es parte de la psicología. Pero si yo leo un libro de superación, automáticamente me lleva a mí a una reflexión. Sobre eso es que se trata. Para la práctica, pues definitivamente, si se entiende, si se comprende, si el vocabulario que emplea es acorde al mío, pues yo sé, ¿verdad? En este caso, que vamos a estar sobre ello. Acá entonces vamos a tener que todos estos aspectos están englobados y que forman parte importante de lo que es el texto. Todas las palabras en un momento determinado van a desarrollarse de acuerdo a una extensión en párrafos. Y nosotros vamos a desarrollar estos párrafos. Los párrafos como tal siempre van a tener una estructura en ideas principales, en ideas secundarias, en comentarios, en opiniones, en reflexiones, en críticas, según sea el contenido que vamos a leer. Y por eso es importante que nosotros manejemos estos tres aspectos relevantes dentro de lo que comprende el texto. Lingüística, que todas las palabras que nosotros en un momento determinado no conozcamos, pues hagamos anotaciones, ¿verdad? De la palabra y vamos al diccionario específicamente. Luego, que de forma psicológica, aunque sea un elemento de ciencia ficción, pues nosotros extraigamos, ¿verdad? Algo positivo de esos elementos. Ahora bien, vuelvo y repito, ¿qué elementos vamos a extraer nosotros de un texto que sea académico, educativo? Pues lo que quiere darme a entender, ¿verdad? El de matemáticas, el libro de matemáticas, ¿qué me quiere dar a conocer? ¿Qué me quiere dar a entender como aspecto psicológico? Bueno, ¿cómo se desarrolla cada procedimiento? Un libro de química o de biología, ¿qué voy a extraer yo de ellos? Pues el conocimiento en sí, un conocimiento que yo tengo que llevar a una práctica. Ese es el aspecto psicológico. En lo práctico como tal, pues definitivamente la utilidad que voy a encontrar de todos estos elementos llevada hasta una realidad como tal. Acá dice, entonces, que el cálculo de la legibilidad o legibilidad de lo que es el texto va a estar establecido en selección de un texto menos de 100 palabras. Cuenta el número de palabras de texto, cuenta el total de las oraciones del texto, integrando lo que es la mayúscula y el punto. Obtenga un promedio de las palabras de oración dividiendo las palabras del texto. Bueno, ¿qué pasa con esto? Cuando nosotros hablamos de la velocidad, de la precisión, de la claridad, de cómo nosotros vamos a tener esa fluidez, dijimos que la lectura de las palabras van a ser estimadas, ¿verdad? El número de las palabras multiplicado por el número de los segundos, dividido los minutos, y ahí nosotros vamos a saber cuántas palabras leemos entonces por minuto. En este caso, para legibilidad, nosotros estamos hablando de qué claridad tenemos nosotros dentro de estos elementos que ya mencioné para llevarlo a cabo. Y por eso se establece, ¿verdad? Les decía, cuando nosotros en un momento determinado leemos, nosotros automáticamente, si leo solamente de forma silenciosa con la vista esta parte del texto, pues yo lo voy a leer diciendo, bueno, es el tema 9.9 del subtítulo 3, ¿verdad? En la clasificación 2. Bueno, eso lo voy a reconocer yo de forma visual, pero no lo estoy pronunciando. Acá me dice que cuando yo en un momento determinado voy a hacer esa lectura, pues automáticamente tengo que contar el 9, el punto 3, la pausa que genero y nuevamente el número. Y eso es porque yo ya lo estoy pronunciando, aunque yo no lo lea de la siguiente forma. No dice ahí, ¿verdad? 9.3.2
cálculo de la legibilidad de los textos. Y si hubiera, por ejemplo, en esta parte, dice, para obtener la coma, proceda de la siguiente manera, dos puntos. Punto uno, punto, seleccione el texto de menos de 100 palabras, punto. Yo no estoy haciendo eso, pero sí, al leerlo automáticamente, yo estoy reconociendo el signo gráfico que representa el punto, la coma, los puntos, el número, si hubiera un guión, si hubiera otro signo auxiliar. Entonces ahí es como nosotros encontramos este aspecto de la legibilidad de los textos, porque aunque no los pronunciemos, sabemos y los reconocemos de forma mental y de forma oral, nosotros tenemos esa pausa que le da ese conocimiento que nosotros estamos estableciendo. A eso se refiere. Ustedes me indican si hay alguna duda con respecto a los temas que abordamos el día de hoy. Jóvenes, ¿alguna duda? No, señor. Muy bien, muchas gracias. Y esto es entonces, les decía, aparte del libro guía, del libro que nosotros tenemos dentro de las lecturas establecidos para esta semana son María Galeana, que es la número 12, y la número 11 tenemos a María Pineda. Estas son las dos lecturas que vamos a realizar. Ya sabemos, ¿verdad?, que tenemos que desarrollar estas dos preguntas de inicio sumadas al ejercicio. Hacemos la lectura y luego desarrollamos este aspecto, por favor. Y estas son las dos asignaciones que tenemos para esta semana. Sobre ello es que vamos a trabajar. Aparte de ello, pues tenemos la práctica, ¿verdad? Que tenemos en relación al otro libro, pero de ello en realidad no hacemos nada más que solamente la práctica general establecida aquí dentro del grupo.